sector político hablábamos de la dinámica estadounidense y también cómo queda el tema de la región, cómo evitar una crisis económica que mencionabas y cómo también es importante fortalecer las relaciones entre los países precisamente de la región y bueno, las oportunidades de mercado que en algún momento, como bueno mencionabas, son oportunidades, pero en otras ocasiones pues también hay que fortalecer lo que hay en el continente americano. Así, bueno, el gobierno venezolano tiene que aprovechar este momento histórico para comenzar a tender esos puentes, sea a lo interno con sectores de la oposición, para darle fortaleza y legitimidad a las elecciones que vienen para este año, como también con los demás países de la región. Hay distintas realidades que hay que afrontar, como que los gobiernos de Gustavo Petro, de Lula da Silva y otros presidentes están llegando a su fin. Luis Arce en Bolivia, también otro aliado de ellos, están llegando a su fin. Y Venezuela tiene este año, vamos a llamarlo de transición, donde acaban de superar un proceso presidencial lleno de controversias por el manejo de los resultados, la falta de transparencia, todo lo que uno pueda mencionar, pero al mismo tiempo, después del 10 de enero, estamos viendo un escenario donde Estados Unidos, por primera vez en años, mandó un emisario a Venezuela a comenzar a retomar esos canales de comunicación entre ambos países. Gustavo Petro se ha mostrado, a pesar de haber anunciado originalmente que él no apoyaría al gobierno hasta que no se publiquen las actas, sí se ha mostrado dispuesto a apoyar causas que beneficien a Venezuela, como por ejemplo decirle directamente a Donald Trump que los problemas económicos de Latinoamérica se deben al bloqueo americano sobre el continente. Es decir, ellos tienen que tomar este momento para retomar esas alianzas con sus aliados tradicionales, que son los vecinos en la región, para ellos nuevamente poder establecer el comercio internacional. Si bien sería una maravilla que el primer aliado regular internacional, volviendo de esa crisis que se sufrió del 2018 al 2024, sea los Estados Unidos, esa no es una situación irreal, esa es una situación muy idealista. Entonces hay que tomar en cuenta que si bien Estados Unidos poco a poco va a retomar la confianza en Venezuela como un aliado comercial, tiene que ser el gobierno venezolano el que busque a sus aliados típicos, tradicionales, regionales, para ellos poco a poco demostrar a la comunidad internacional: mira lo que estamos haciendo con Colombia, lo que estamos haciendo con Brasil, con Ecuador, con Bolivia, con todos estos países, para volver a generar esa confianza y que el atractivo de lo que producen los venezolanos, que para cualquier país del mundo sería suficiente para considerar volver a establecer esas relaciones, sea precisamente lo que de aquí al año que viene, donde cambien las ideologías de esos aliados tradicionales, porque probablemente tanto en Brasil como en Colombia tengamos gobiernos radicalmente opuestos en ideología, Venezuela va a tener un 2025 sumamente movido, donde el gobierno es el que tiene la mayor parte de la responsabilidad de tomar las acciones correctas. Bien, en ese caso donde, bueno, mencionas que el gobierno tiene la mayor responsabilidad, también hay que hacer un análisis de las actuaciones del pasado, porque, bueno, quizás pudiesen cambiar a futuro, como mencionas, para que cambie el panorama de este año 2025, pero si evaluamos las actuaciones, por ejemplo, de los últimos 6 meses, quizás esa relación con otros países realmente ha sido mayormente conflictiva, más bien se han roto relaciones diplomáticas con algunos países por el tema también de las elecciones, posterior al 28 de julio, entonces realmente el panorama con el que venimos, que observamos en 2024, quizás es como más como de desventaja o que no favorece la dinámica venezolana para esta política que, bueno, que mencionas hacia dónde debe proyectarse. Realmente hay probabilidades de que eso pueda cambiar, mejorar. Es así, posterior a las elecciones, esa ruptura de relaciones diplomáticas fue una de las principales causas de preocupación que hemos tenido la mayoría de los analistas. Vimos un gobierno que parecía estar dispuesto a aislarse por completo de la comunidad internacional y de volver a una situación similar a la del 2018, 2019 y hasta 2020. Entonces, en estos momentos, con llamémoslo, con esa patica que le lanzó los Estados Unidos al gobierno venezolano, lo que estamos viendo es a un gobierno venezolano que pareciera estar reconsiderando la magnitud de esas acciones y que entiende que si bien Estados Unidos es el primero que toca la puerta, una vez esa puerta se abra, van a comenzar a llegar los demás países. Entonces, lo más probable es que no veamos una mejora en las relaciones con países como Panamá, que fue uno de los primeros con quien se cortó relaciones diplomáticas después del 28 de julio, pero sí vamos a estar en una situación donde los aliados poco convencionales para Venezuela van a comenzar a considerarlo bajo la premisa de: si los Estados Unidos pueden acercarse a Venezuela, yo también me puedo acercar. Y uno de los principales beneficiados probablemente termine siendo un país como España, que tiene aquí presencia importante con empresas gigantescas como lo es Repsol, y que se va a justificar ante los demás países de la Unión Europea con: yo simplemente estoy siguiendo un acercamiento
parecido al de los Estados Unidos. Entonces el gobierno tiene que considerar, sobre todo a la hora de lanzar propuestas como la reforma constitucional, elecciones apresuradas y de no permitirle a la oposición facilidades para participar en estas elecciones, tienen que entender que ya no se trata de un tema electoral. Se trata de que cada una de esas decisiones va a tener una repercusión ante cómo la comunidad internacional los ve y ante su disposición de volver a entrar a Venezuela y hasta qué punto van a estar dispuestos de entablar relaciones comerciales nuevamente con nosotros. Así es, influyen allí las actuaciones. En ese sentido también mencionabas anteriormente cómo construir ese tema de transparencia, de confianza, que quizás como está la dinámica en Venezuela, parece como que hace falta mucho para poder construir esa ruta y como dices que forma parte esencial para cómo también se mantienen las relaciones con los otros países, qué actuaciones se deben hacer ahora que también hay convocatoria, como decías, a la reforma constitucional, que hay convocatoria al tema de elecciones. ¿Cómo construir esa ruta de confianza y transparente? ¿Realmente es posible? Y también considerando el tema de factor tiempo, cuando hay unas elecciones en tan corto tiempo. Es posible, pero es sumamente complicado basado en las actuaciones recientes del gobierno. Tenemos unas elecciones regionales y legislativas que vienen con un casi tiempo récord de organización para todos los factores políticos que pudiesen participar en ella, y esto lo que está generando es nuevamente alejarse de esa confianza necesaria. Para los demás procesos que tengamos en el año, porque ya se citó el cronograma y ya tenemos elecciones para el 27 de abril con estas dos instancias particulares, el gobierno tiene que entender que sin un espacio de diálogo con la oposición, que dentro de la oposición podemos incluir un tercer actor que sería Estados Unidos o cualquier otro país de la comunidad internacional que entre ahí como mediador, sin esos espacios podemos celebrar 45 elecciones en Venezuela o cualquier cantidad de elecciones que se quieran celebrar. No se van a proyectar los resultados con la confianza suficiente para que estos sirvan de justificativo para los demás países de querer volver a entrar en Venezuela. Entonces, comenzando por ese diálogo con la oposición, el gobierno tiene que reconsiderar, por ejemplo, cuando se estaba discutiendo la reforma a la ley electoral, ese es uno de los puntos que no beneficia a Venezuela en la búsqueda de retomar esas relaciones, sino que se pone a marginarse nuevamente, ya que pareciera simplemente un intento de desviar la discusión y de dejar desfavorecido a un sector político del país que es la oposición. Entonces, una vez el gobierno reconsidera esas acciones que dejan en un margen a sectores de la oposición y ellos pueden demostrarle a la comunidad internacional a través de estos espacios que hay una disposición por hacer vida política en el país de todos estos sectores, ya por ahí poco a poco vamos a ver cómo esas inversiones internacionales vuelven al país y cómo la economía y el día a día del venezolano se van a ver beneficiados de estas acciones. Claro, que eso es lo que mayormente los venezolanos piden, poder ver que esas acciones se reflejen en su dinámica cotidiana. Nos corresponde ir a la pausa, pero al regreso seguimos con más de argumentos.